¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Bien, Perfecto. entonces volvemos a la presentación, a la diapositiva número uno. Nuevamente, Clínica de lo Imposible. Doctora Liliana Fernández, doctor Santiago de la Galecia, invitado especial, el profesor doctor Julio Moisovich, del capítulo de Revisión Clínica y Psiquiatría Biológica. Bien, Liliana. Bueno, ¿Existen los pacientes terminales en ¿existen los psiquiatría? pacientes terminales en psiquiatría? Bueno, esta es una pregunta que de alguna manera nos empezamos a hacer eh, después de hablar en el Ateneo del mes pasado acerca de, más que nada acerca de las dificultades de la clínica, de las dificultades que presenta la clínica, ya sea en los trastornos conocidos como la clínica de las nuevas subjetividades. Y bueno, en relación a eso, se nos ocurrieron fundamentalmente al principio muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamos los psiquiatras de los pacientes con evolución fallida o refractaria a los tratamientos que implementamos habitualmente? ¿Los pensamos alguna vez como pacientes terminales? ¿Nos podemos preguntar acerca de la utilidad o no de la implementación de los tratamientos que efectuamos habitualmente? ¿O más bien actuamos con una suerte de fe, llegado a determinado momento, tratando de utilizar todas las herramientas y elementos que tengamos a mano? Eh, ¿Cuándo pasó? Pasamos. Por lo general, esta es una situación, el suicidio, en la que no tenemos muchas dudas, muchas veces de pensar si un paciente, nosotros estamos escuchando a un paciente, ahí tenemos un bosquejo de un cuadro de Frida Kahlo, el cuadro es el suicidio de Dorothy Hay, y en realidad muchas veces nosotros escuchamos un paciente y por ahí pensamos en el bosquejo, ¿no? Como lo próximo a suceder. Muchas veces incluso sin que ese paciente muestre criterios de riesgo evidente, pero lo podemos deducir o pensar en relación a su discurso, en relación a su historia, en relación a su contexto, y emprendemos un camino que tiene que ver con de alguna manera prevenir el riesgo, pero sabiendo que tiene, por ejemplo, muchas chances, ¿no es cierto?, esa clínica de complicarse en cualquier momento. Uy, Hay otras situaciones, que no son situaciones por ahí tan definidas como esas. Nosotros les trajimos dos casos que después les vamos a decir de dónde son, para que nosotros podamos pensar entre todos qué queremos de decir con esto de la clínica de lo imposible o pacientes que podríamos caracterizar de esa manera. sí, lo vamos a llevar un poquito al absurdo con este par de casos clínicos. Si quieren, los leemos juntos. En principio, primero Sí, los leemos y vemos de qué se trata. Entonces, caso número uno. A es una paciente de 38 años de edad con una historia de trastorno límite de personalidad, trastorno depresivo mayor y trastorno por estrés postraumático, quien se presenta por guardia para una evaluación por psiquiatría. La trae su madre, quien está preocupada por sus persistentes autolesiones. En particular, la paciente frecuentemente se quema, dejándose cicatrices en forma de cuadrícula en sus brazos, piernas y torso. La paciente refiere continuos deseos de autolesionarse para aliviar su malestar emocional, ideación suicida intermitente sin plan o intención activa, y está de acuerdo con quedarse internada. Ha tenido extensos tratamientos. Ha sido internada 23 veces en diferentes salas de psiquiatría y 4 veces en los últimos 4 meses. Fue ingresada 2 veces por varios meses al hospital estatal. Ha completado 3 grupos separados de DBT, así como un programa de DBT de manera residencial. Perdón, Milagros, ¿estás hablando? No O se tal vez oye no. muy bien. Bueno, ¿todos se escuchan bien? Sí, sí, te Bueno, escucho. sí. intentamos hablar más cerca del micrófono.
Bien, entonces, la paciente ha tenido extensos tratamientos, ha sido internada 23 veces en diferentes salas de psiquiatría y 4 veces en los últimos 4 meses. Ingresada 2 veces por varios meses al hospital estatal. Ha completado 3 grupos separados de DBT, así como un programa de DBT residencial. Ha tenido más de 12 semanas de terapia de aceptación y compromiso y también varios meses de MDR, terapia de movimientos oculares rápidos. Actualmente no tiene psicoterapeuta, ni historia de abuso de sustancias, enfermedades médicas identificables, está desempleada y cobra una pensión por discapacidad. Ha realizado diversos trials con medicamentos, incluyendo 5 IRS, 2 inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, bupropión, mirtazapina, 5 antipsicóticos distintos, litio, lamotrigina, oxcarbazepina, propranolol, naltrexona y prazosin. Actualmente recibe aripiprazol y litio sin mejora aparente en su suicidalidad o sus autolesiones. Su madre refiere, sin embargo, que es generalmente adherente a la medicación y tiene una litemia en rango terapéutico. Ha recibido estimulación magnética transcraneal repetitiva en el pasado, 12 sesiones de terapia electroconvulsiva, ambos enfocados en mejorar sus síntomas depresivos que parecen estar relacionados con sus autolesiones. Un tratamiento de 6 infusiones de ketamina para su ánimo y ideación suicida no tuvo ningún efecto. Bien, este es el caso uno. Ya estaría bueno que vayamos pensando a ver qué se nos ocurre. No me lo mando. Bien, bien, el doctor Bronstein tiene una propuesta terapéutica interesante. Bien, caso número Bueno, 2. sí, el caso número 2, B es una paciente de 59 años de edad con una historia de trastorno depresivo mayor. Estuvo bien hasta el final de la cuarta década de su vida, cuando tuvo su primer episodio depresivo, que inicialmente respondió a sertralina y terapia cognitivo-conductual. No tiene historia de hipomanía o manía. Desgraciadamente ha tenido más de una docena de recaídas con reducción gradual en su respuesta al tratamiento. Su actual episodio depresivo ha durado más de 18 meses. Ha estado profundamente deteriorada funcionalmente. Está de licencia médica extendida de su trabajo. Es maestra. Y requiere supervisión de su marido para asegurarse que se alimente, tome su medicación y se higienice. Pasa casi todo el tiempo en la cama, se siente persistentemente vacía, no tiene interés en ninguna actividad, tiene severa anedonia, mínimo apetito y numerosos síntomas físicos asociados a su disminución del ánimo. Malestar estomacal, dolores de espalda y cefaleas. Le preocupan ideas suicidas pasivas y pasa buena parte de su tiempo deseando estar muerta, pero rechaza la idea de quitarse la vida debido al impacto que esto tendría en su esposo y sus hijos. Durante su episodio depresivo actual, ha recibido tratamientos con 2 inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, un antidepresivo tricíclico, un IMAO, 3 antipsicóticos, un mes de terapia magnética transcranial, 14 sesiones de TEC, incluyendo 6 tratamientos bifrontales con estimulación doble y 6 sesiones de ketamina. Ha participado en 3 sesiones de psicoterapia asistida con psilocibina en una clínica no oficial sin respuesta. Continúa viendo un terapeuta con quien hace terapia de apoyo y terapia cognitivo-conductual. Ha tenido 30 días de tratamiento e internación con terapia de grupos intensiva y psicoterapia individual. No ha mostrado respuesta significativa o sostenida a ninguno de los tratamientos mencionados. No se han identificado condiciones médicas que expliquen su cuadro tras una evaluación exhaustiva. No tiene mayores estresores financieros o legales, aunque su matrimonio se ha, por supuesto, desgastado por su depresión. No tiene historia de abuso de sustancias. Bien. Bueno, este es el caso número 2. Les proponemos que vayamos pensando, más allá de las preguntas que aparecen en pantalla, si se les ocurre qué intervención propondrían para alguno de estos casos. Las opciones que les damos en este juego son internar a alguna de las dos de las pacientes, agregar psicoterapia, más psicoterapia todavía, agregar algún otro tipo de medicamento o agregar terapia de estimulación magnética transcraneal repetida. Y bueno, la otra pregunta sería si les parece que alguna de esas cosas ayudaría.
Pero bueno, eso queda, le ponemos un pin y les proponemos que pensemos juntos, teniendo como punto de partida estos casos. ¿Piensan que existe un punto a partir del cual un tratamiento psiquiátrico es fútil? O se vuelve imposible, tal vez. Y retomando lo que es la pregunta que le da título a la clase, ¿existen los pacientes terminales? ¿Y qué puede hacer un psiquiatra o una psiquiatra en casos en los que nada parece funcionar? Entonces, vamos a empezar un poco a delinear hacia dónde queremos ir, empezando a hablar de el concepto de lo fútil y en contraposición de lo que es la utilidad, que un tratamiento sea útil. Pero la futilidad médica, vamos a tomar las definiciones que están escritas en la diapositiva, ¿no? La definimos como una acción clínica que no sirve ningún propósito útil para la consecución de una meta específica para un paciente dado. Y definimos un tratamiento médico como fútil si no va a resultar en el efecto fisiológico intentado por el médico o cuando la recuperación es imposible o virtualmente imposible. Hay una manera cuantitativa de establecer cuándo hay futilidad, que la definimos cuando hay una chance de recuperación menor al 2 al 5%. Si Bueno, hacemos una pausa acá, ya acá podemos ver que transmitir este concepto de lo que son las otras especialidades médicas a la nuestra es un que- poco complejo. claro. Por ejemplo, ¿cómo y quién define que la futilidad cuantitativa, por ejemplo, cómo, cómo cómo se calcula ese 2 a 5% y quién lo calcula? Y a partir de qué datos, ¿no? Sí, y retomando, yo incluso agregaría, no sé si alguien tiene en la cabeza las tasas de respuesta, pero por ejemplo, en STAR-D, las tasas de respuesta para el tratamiento de un episodio depresivo, 33% del primer ciclo, el primer ciclo y el segundo ciclo. va bajando. Creo que para el tercer o cuarto ciclo estamos como en 15%, 17. 17. Bueno, no estamos tan lejos de futilidad cuantitativa. Y Piensa que si pones a mirar esto de ningún propósito útil, te empieza a discutir en salud Claro. mental, que es un exacto, propósito útil. efectivamente. Y con que parece un caso. Sí, 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 completamente. Además, para cada paciente, me parece que tiene que pensar cuál es cómo cuantificar, cómo pensás esto, no sé. Doctor, No, estaba pensando que justo vos trajiste el tema de Starly, ¿no? sí, Y el problema es que, a ver, la futilidad médica se define como una acción clínica que no sirve para ningún propósito útil para la consecución de una meta específica en un paciente dado. Supongo que acá hay que incluir el tema del diagnóstico, para un diagnóstico dado. sí. Vos, por ejemplo, nombraste el tema de la depresión, Ujú. ¿sí? La depresión es, como la definimos hoy, es una gran bolsa de gastos. No hay una definición concreta Ujú. ni eficaz de depresión. El índice CAPA, es decir, el grado de acuerdo diagnóstico que tiene, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, creo que es el 0,28, es bajísimo, es decir, poco. Entonces, por ahí tenemos que partir que para definir que algo no sirve, primero habría que pensar bien si el diagnóstico está bien hecho. Y aparte, por ejemplo, en el caso de las depresiones, pensaba, en el caso de las depresiones, yo por ejemplo hice un estudio un poquito subdividiendo subtipos, combinando con ciclados, y eso es más o menos 250 tipos diferentes de depresión. Entonces decir, bueno, para poder definir que un tratamiento no funciona, tenemos que pensar para qué no funciona. Y poder definir claramente el tema de la solución con los problemas que tenemos para empezar, ¿no? Entonces yo lo plantearía así, es el tema de la fiabilidad y la validez, ¿no? Las dos cosas del diagnóstico. Es decir, el grado de acuerdo diagnóstico y el grado de sensibilidad que tiene la herramienta que usamos para evaluar un paciente. El caso de la depresión me parece el más dramático porque es muy bajo. Siglo XXVIII es poco útil, digamos, dentro de... Completamente. La verdad es que este panel se considera de acuerdo con el doctor Polichela. Vamos a abordar un poco la cuestión justamente de la refractariedad al tratamiento más adelante, porque como bien señala el doctor, bueno, si tomamos el caso del trastorno depresivo mayor, es un poco paradigmático cómo las herramientas diagnósticas terminan tal vez poniéndonos palos en la rueda. Pero seguimos un poco entonces con la cuestión de la definición de la futilidad. Como habíamos dicho, esto es futilidad médica. Ahora,
Curiosamente, dentro de lo que es psiquiatría, recién en 2010 tenemos autores que vinculan futilidad médica y psiquiatría en el título de un artículo. Y sugieren los siguientes criterios para la futilidad de un tratamiento: mal pronóstico, falta de respuesta al tratamiento competente, continuo deterioro fisiológico y psicológico y la aparición de un curso inexorable y terminal. Ahora, si nos tomamos 30 segundos, creo que para cada uno de estos criterios, no sé, yo por lo menos los veo como bastante inespecíficos y que aplicados a la psiquiatría nos pueden generar algunos problemas. Seguimos. Luego, si tomábamos acá retomamos lo que comentaba la doctora Fernández, hay cuestiones que son realmente contenciosas con respecto a considerar si un tratamiento es fútil o útil. Por un lado, lo que decía Liliana, qué tan arbitraria es la consideración cuantitativa de la futilidad. Y por otro lado, también el elefante rosa en la habitación, ¿no? Que es quién determina lo que cuenta como un beneficio para el paciente. Tal vez hay casos en los cuales, no sé, la remisión sintomática tal vez es una cosa más clara, pero en enfermedades crónicas, en principio no fatales como las que tratamos nosotros, ¿dónde ponemos la vara de qué es lo que le proponemos como un beneficio al paciente? E incluso, ¿cuánto le mejoramos la calidad de vida al paciente? ¿Qué rol cumplen los efectos adversos? ¿Qué tan buena va a ser la vida del paciente luego del tratamiento, ¿no? Tenemos acá a mano lo que es el tratamiento, por ejemplo, de mantenimiento de un paciente con un trastorno del estado del ánimo, a quien de repente le proponemos un tratamiento con litio y no podemos negar que existe posibilidad de que tenga temblores, que tenga problemas cognitivos, que tenga sabor metálico en la boca, no sé, un montón de cosas que hacen a la calidad de vida. Entonces no podemos reducir el producto, digamos, la futilidad al producto de beneficio probable por probabilidad de éxito. No hay una cuestión lineal ni matemática en juego. Entonces, hay un aspecto cualitativo de la futilidad y cómo vamos a definirlo cualitativamente fútil en psiquiatría. Todo esto, esta vuelta discursiva, es para, citando a los autores, al autor de quien tomamos mucho del desarrollo de la futilidad médica. A este autor le vamos a robar esta definición que, con respecto a la futilidad, tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos, perdón, se relacionan con una única noción subyacente, que es que el resultado no es proporcional al esfuerzo. Con con este statement tan grandisonante, Disonante, pero es sencillito y concreto, ¿no? Es que Sí. pone esta sensación de imposibilidad, ¿no? Mucho esfuerzo no proporcional a los resultados. yo le agregaría también la complejidad de que quién hace el esfuerzo. Una cosa es el esfuerzo que hacemos nosotros como terapeutas pensando otros tratamientos, algún invento. Después está el esfuerzo que hace el paciente poniendo el cuerpo, bancándose efectos adversos, los familiares, el sistema de salud. ¿Qué más, Eh, tenemos un montón. Pero bueno, nos pareció que era una manera concisa de, aunque sea aproximarnos a lo que podría ser definir futilidad en psiquiatría. Y acá, Liliana, vamos un poco a lo que decía el doctor. A lo que decía Armando, ¿no es cierto? Porque hay posturas bastante controvertidas, porque mientras surge toda esta línea de comenzar a hablar de la futilidad en psiquiatría, ¿no? Hace poco tiempo, Y hablar de tratamientos fútiles, y digamos. tratamientos fútiles, aquí hay alguien que plantea una posición absolutamente distinta, ¿no? Que son estas posiciones permanentes donde unos opinan que de alguna manera todo es posible, habría que seguir, no se puede abandonar la esperanza, ¿no? Y otros consideran que tendríamos que sentarnos a hablar de la inutilidad de algunos procedimientos en determinados pacientes. Entonces, este médico, Putman, dice, realmente se resiste al concepto de resistencia al tratamiento, ¿no? Lo critica muchísimo. Aunque el tema dice que cada vez más en psiquiatría no existe consenso sobre la definición de resistencia, los criterios y la utilidad. Y rara vez se consideran tratamientos más allá de los farmacológicos. Hay
¿no es cierto?, trabajos donde se considera psicoterapia, otro tipo de tratamientos, pero son los menos. Por lo general, cuando nos referimos a resistencia, ya sea de la depresión, de la esquizofrenia, también La anorexia la nerviosa. anorexia nerviosa, bueno, hablamos de tratamientos farmacológicos, ¿no? O los trabajos hablan. Él dice también que los trabajos de las últimas en los trabajos de las últimas 2 décadas ha aumentado el 75%, ¿no? La frase de resistencia al tratamiento. O sea que es una tendencia que va en aumento. Dice que la falta de respuesta y la remisión son solo etapas de un tratamiento. O sea, incluso que en una misma persona, esto es lo interesante, esto se revierte y que 2/3 de las resistencias al tratamiento se pueden revertir con otras opciones de tratamiento. Un poco También optimista. es un optimista. Bueno, también dice que aproximadamente el 47% de los diagnósticos iniciales varían, esto lo sabemos, esto también tiene que ver con lo que decía Armando, a los 10 años no sabemos si varían los diagnósticos o se reformula un diagnóstico que no había estado bien hecho, ¿no? Y que los que más varían son la psicosis, la depresión mayor y el abuso de sustancias. Lo más probable es que haya variado el psiquiatra o el equipo que lo atiende. Absolutamente. Claro, Pero tenemos diagnósticos entonces que no se sostienen en el tiempo de alguna manera. A ver. Un comentario con respecto al concepto de resistencia al tratamiento. ¿Saben cuántas definiciones hay de depresión resistente al tratamiento? Más de una. Tienen un número. 20 y pico. 150. 150, está documentado. Qué bueno, Como mucho, lo ¿no? que trae. Qué mal, igual. Esta frase, el artículo es bastante actual, ¿no? Por lo del meme, verán. Dice, la resistencia al tratamiento se propaga como un meme destructivo que genera fallas en el razonamiento y el juicio crítico. Se trata de una taquifilaxia en vivo. Son más adecuadas frases, dice, como pendiente de remisión o difícil de tratar. Bueno, difícil de tratar es algo que usamos habitualmente, ¿no es cierto? Incluso como títulos de presentaciones. Dice que además que la resistencia al tratamiento fomenta el nihilismo, anula la esperanza necesaria para la mejoría, tanto para el médico como para el paciente. Yo haría un contrapunto acá, tal vez solo para polemizar. Yo vuelvo a la idea de que este autor me parece que es un poco optimista, en el sentido que si lo llevamos al absurdo, creo que simplemente el problema que tenemos es cuantitativo, no sabemos suficientes cosas. Yo me haría la pregunta, volviendo al comentario del doctor Polichela, si realmente lo que estamos queriendo tratar y lo que estamos queriendo conocer es una cosa en primer lugar cognoscible, si existen los diagnósticos que estamos intentando diagnosticar, valga la redundancia, y tratar, o no, tal vez necesitamos más que tener esperanza y optimismo en que en realidad los tratamientos... Mucho caemible. ¿Eh? No, sí, pero bueno, porque de alguna manera lo que propone esta persona, este autor, es que la responsabilidad de la falla, de la resistencia al tratamiento está en cierto pesimismo o falta de trabajo de los terapeutas. No sé si yo capaz sería un poco más corporativo. Bueno, también subyace ahí una idea mecanicista. Completamente, completamente. Todo es posible. Esta idea de que simplemente necesitamos conocer más cómo funciona el... Claro, digamos, ¿por qué sería distinta nuestra especialidad de todas las demás? Donde, digamos, puede ser que haya todavía, digamos, de hecho lo hay, muchísimo camino por recorrer para conocer más allá de lo que conocemos hoy, pero con las herramientas actuales es lo que sabemos. Y vuelvo a insistir, hay un concepto detrás de esto mecanicista Pero, del cuerpo y de la mente, sí, que y de no todo es trabajar, de no digamos, trabajar ni aceptar la frustración, digamos, Exacto. ¿no? Que es la primera regla de la deshumanización y el mecanicismo. Sí, y perdón, último comentario, pero también de pensar nuestro objeto de estudio como una especie de suma a todas las partes, cuando me parece que nos quedamos un poco cortos con, no sé, como el paso
del cerebro a la mente, me parece que ahí es el gran salto donde se nos queman los papeles. Bien, seguimos para bingo. Bueno, volvemos a los casos que les presentábamos al principio. En realidad no nos los inventamos nosotros. Los inventaron estos colegas de Texas y de Utah en un paper que hemos tomado como referencia que se llama ¿Qué piensan los psiquiatras sobre el tratamiento de pacientes que tienen enfermedades extremadamente refractarias al tratamiento? En este trabajo, los autores hicieron una cosa bastante curiosa. Le mandaron un formulario por mail a 200 psiquiatras en los que les presentaban estos dos casos. Adrede presentaron un caso en el cual se presentaba una fenomenología más de trastorno límite de personalidad versus otro en el cual la sintomatología era más clara de trastorno depresivo mayor, un poco para jugar con el presupuesto de que los psiquiatras tienen un poco menos de predisposición para atender a pacientes con trastorno de personalidad o de tomar más intervenciones en un caso de trastorno de personalidad. Y les hicieron la pregunta de ¿recomendarían X intervención, estas 4 que les hablamos antes, internación psiquiátrica, agregar psicoterapia, agregar un cambio de medicación o agregar neuroestimulación, que dentro de lo que sería la parte superior de las tablas está en el margen izquierdo? ¿Qué Y tan ambos si nos acordamos de los casos clínicos, reiteradamente utilizadas en ambos casos clínicos, ya, ¿no? Sí, incluso tomando los criterios de los colegas Jäger, Feinstein y todos los que planteaban futilidad en psiquiatría, los pacientes tenían un mal pronóstico, habían recibido tratamiento competente, creo que podríamos, digamos, marcar todos los casilleros. Y así como preguntaban qué tan probable era que indicasen esta intervención los colegas, les preguntaban qué tan útil pensaban que fuera a ser. Y ahí nos encontramos en el caso del trastorno límite de personalidad, el 67% de los colegas hubiese indicado o sugerido o ofrecido una internación, pero solamente la mitad pensaba que eso iba a ayudar. Agregar psicoterapia el 89%, y qué porcentaje pensaba que iba a ayudar el 86%. Podemos ver toda la serie de números que es bastante llamativa. Ahora, lo curioso es que si hacemos un poco de análisis de los números que estamos presentando ahí, los que se encontraron los colegas es que había un número minoritario, pero importante, de colegas que indicarían intervenciones que no piensan que sean útiles, que eso sería la tabla 3, la parte de abajo, digamos. En el caso del trastorno límite de personalidad, por ejemplo, el 38% de los entrevistados indicaría una internación aún pensando que la intervención no iba a ser útil. En el caso de la depresión mayor, el 39,8%. Para la psicoterapia, los números suben un poquito más. Y los autores finalmente se preguntan ¿por qué? ¿Por qué estos psiquiatras? Otra pregunta que no aparece acá en los cuadros es que también la podemos hacer extensiva al foro, pero les preguntaban si ellos tenían pacientes, habían tenido o tienen pacientes para quienes piensan que una intervención posible sería retirar todo el tratamiento, retirar todo lo que se estaba haciendo, dejarlos como libres de farmacoterapia y de psicoterapia. El washout, sí, un washout de psicoterapia. Que si tuviesen que adivinar qué piensan, ¿qué porcentaje de los entrevistados tenía casos así? ¿Qué porcentaje de los entrevistados No recuerdo. tuvieron casos que decidieron no hacer nada? ¿Qué porcentaje, Mejor dicho, qué porcentaje de los entrevistados respondía afirmativamente a la pregunta, ¿usted tiene o tuvo algún caso en el cual pensó la mejor intervención es dejar de hacer todo? dejar de hacer. ¿Pero para volver a hacer otra cosa o no No, hacer nada? para no hacer nada. Eso es cosa un poco rara. Bueno. No sé, mínimo. No, creo que, no, me imagino que para pacientes con Claro, trastorno de personalidad debe haber más de uno que lo debe pensar. Pero bueno, pero la pregunta ahí es, Pero vos ¿esto tenés- es una decisión terapéutica o es una respuesta contratransferencial negativa? Ahí tenemos otro. Entiendo. La pregunta es si era una opción. Después es desde dónde. Sí. Claro. No, Dos preguntas es, ¿cuáles son los fundamentos para Súmate dos preguntas. esa indicación? para, Hay que Está bien, ¿no? Está bien.
Vos estás sintético. Para cerrar la pregunta original, el 70% de los entrevistados dijo que había tenido o tiene un caso en el cual intervendría no haciendo nada, digamos, activamente. Exacto. Activamente, claro, dejar de hacer activamente. Pero bueno, tomando la min... Sí. Yo tampoco lo considero un dejar de hacer. Es hacer. Ujú. Pero es hacer de una manera que es de las que sería como las menos convencionales. Que en vez de agregar otra cosa, es justamente es quitar. Sí. Yo creo que es una acción. Sí, 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 sí. creo que Siento que es un quitar todo es un poco difícil. No, si es un arranquemos de vuelta es una cosa. Seguro. Claro. Pero si vos quitás, y esa es la intervención Pero, última, es Poli, otra cosa. ¿quitar no considerás que es una conducta terapéutica activa? Yo creo que Sí, no es una depende conducta de qué hagas pasiva. después. Por eso, pero ya de por sí el hecho de decir, Sí, un plan. "Mirá, te elijo Mm. dejar de tomar este plan de medicación". sí. Yo creo que es una conducta activa. Bueno, Es una- tomando lo de Poli de antes, es activa si se toma esa decisión. Si es una reacción contratransferencial negativa, es una actuación del psiquiatra. Claro. Hay que ver cómo se toma hablar la... de los casos. Miren, tenemos acá la pregunta a mano. La pregunta en concreto era, ¿usted ha tenido alguna vez pacientes para los cuales sería razonable pausar o terminar con la mayor parte, si no todo, el tratamiento? O sea, activamente dejar de tratar. No, pero el tema es que le decís, bueno, ya está. Bueno, eso es... Porque no es una indicación que queda así solitaria. Es eso, ok, después. Tiene que haber Bueno, pero tiene que haber control y control quiero decir en el sentido, es todo un tema el tema del Yo no me casaría igual Me parece que la pregunta sirve a modo de pensar casos que se nos van de la mano. No creo que ninguno de estos colegas hubiese propuesto, para estos casos por lo menos, dejar de hacer. Bueno, uno muchas veces saca y empieza o redefine. Sí, ojo, también hay una cuestión legal al respecto. Legal y ética. Legal, primero legal, después ética es para discutir, porque por ahí lo mejor que se puede hacer es dejar que, No hacer daño, más daño. claro, no hacer más daño. Bueno, hay un tema muy interesante que es el paliativismo en psiquiatría, que no nos compete hoy, pero Pero quería- que vamos a seguir con ese tema en algún momento. Pero para cerrar los aportes de los colegas en este trabajo, justamente se hacían la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con las intervenciones que los psiquiatras recomendarían, ofrecerían a los pacientes a sabiendas que, o por lo menos pensando que no serían útiles? Y teorizan. Esto puede reflejar la disposición de los psiquiatras a aprobar intervenciones adicionales, aunque se considere improbable la ayuda, ya que aún una pequeña posibilidad de beneficio compensa los costos y daños asociados. Más que nada teorizaban esto con respecto a agregar psicoterapia, que se supone, o por lo menos está en el imaginario, que tiene menos riesgos asociados. Pero también proponen alternativamente el alto porcentaje de índices discordantes puede en cambio representar algún tipo de play along, de hacer como si, en el que los psiquiatras se encuentran a veces ofreciendo intervenciones que no piensan que sean probablemente útiles solo porque es lo esperado por los pacientes, familiares y sistema de salud, y cumplir esas expectativas es más fácil que tener conversaciones difíciles sobre los límites del tratamiento. Otra hipótesis era la que proponía Raúl, que era, bueno, la liability, el estar expuesto legalmente. Si no hago nada, estoy expuesto. Tengo que hacer algo. Bueno, es parte de la discusión con el paciente, ¿no? O con la familia. Bueno, también en el fondo, en el trasfondo de todo esto, hay un desafío presente siempre de la psiquiatría, de la psiquiatría, de lo psicodinámico, del psicoanálisis, que tiene que ver con una posición donde se plantea a veces la cura como una apropiación del control de la situación versus la cura como objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces un balanceo permanente, ¿no? Entre el nihilismo y el positivismo, como veíamos en Putman con el tema de la resistencia o como vemos en estas actitudes, que me parece que también si nosotros lo pensamos un poco piqueramente, son también lo de lo fútil, empieza a traer todo el tema de lo paliativo, de la eutanasia en psiquiatría, o sea, todos temas que comienzan
que bueno, habría que pensar en una sociedad que cada vez tiene un concepto menos, no toda, por supuesto, pero menos solidario, menos asistencialista y de menor cobertura desde los estados. ¿Qué significa todo este tipo de planteo? Si es realmente un planteo ético, si es un planteo en favor de los pacientes, y si este en favor de los pacientes del que estamos hablando es ese como si del que hablaba recién Santiago, que decían los autores del paper. Pero sigue en pugna esta tendencia, y empieza a introducirse todo esto de la futilidad y las cosas, ¿no es cierto?, que nos van a ser planteadas, a lo mejor no solamente que nos las planteemos a nosotros mismos, sino que dentro del marco institucional, en poco tiempo o un tiempo intermedio, digamos, empiecen a plantearse, ¿no? Con este tema de reducir costos y bueno, Sí, etcétera, etcétera. incluso buena parte del desarrollo que hicimos sobre la futilidad está tomado de un trabajo de un colega que ha sido un alegato, un ejercicio teórico, pero muy interesante, sobre por qué los pacientes psiquiátricos no serían pasibles de acceder al suicidio asistido, que nada, es un tema polemiquísimo en sí mismo, pero tomaba, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Tienen un sufrimiento insoportable? ¿Por qué no? ¿Por qué sería distinto el sufrimiento de los pacientes psiquiátricos de los pacientes que tienen, no sé, un cáncer refractario? Los tratamientos son fútiles. ¿Por qué sería distinto la futilidad? Forma complicada del manejo de ese dolor, si no. Completamente. Bueno, pero es un ejercicio teórico. Luego, después hablaba de la imposibilidad y bueno, y de la cuestión de lo paliativo. Pero vamos a tomar este punto en el que nos quedamos para darle la palabra al doctor Mojusovich a ver cómo puede resolver esta situación. Hacemos una historia chiquita también, de que le damos la palabra como maestro y experto que es, pero también porque muchas veces Uy, algunos de nosotros, frente a algunas situaciones de mucha imposibilidad o de planteos, ¿no es cierto?, de encrucijadas en la clínica, Julio, no hablaba, directamente de pacientes terminales, pero sí muchas veces nos decía que por ejemplo, aquel que no tenía en su haber un paciente o que se había suicidado o muy grave, realmente tenía que ver con que mucho no debía estar trabajando. Bueno, Julio, te cedemos la palabra. No, yo les agradezco la invitación realmente y realmente a esta altura del partido de mi evolución en la medicina, realmente lo considero realmente muy interesante. ¿Y por qué? Porque cuando yo hice 10 años de clínica médica antes de hacer esto. Entonces, cuando inicié la psiquiatría, el psicoanálisis, yo consideraba que mi tratamiento era fútil y los demás también consideraban que era fútil, que era inútil. Los clínicos con los cuales trataba consideraban que, bueno, como la psiquiatría no tiene enfermedades porque tiene síntomas, nosotros tratamos, diagnosticamos por síntomas y tratamos por síntomas. En cambio, en la clínica médica, un cáncer de páncreas tendrá un problema exócrino porque, con la milasa, y tendrá un problema endógeno porque no fabrica insulina y la célula finalmente llega a un estado terminal donde se terminó. Eso lo podemos biopsiar, demostrar, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos, al principio tuvimos que demostrar, yo me acuerdo en el año 70, 80, de que nuestros tratamientos no eran fútiles. Nuestros tratamientos eran útiles aunque hablemos con la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro órgano, que se llama cerebro, nosotros lo desconocemos, no sabemos cuándo es terminal. Podemos tener en un cáncer de páncreas un estado terminal donde no hay más células. También podemos tener un estado terminal con un Alzheimer, donde está todo con amiloidio. Y ya ahí es un órgano cerebral, pero en realidad es un problema mental.
pero es lo único que podemos demostrar. No tenemos herramientas ni hoy, ni con la genética, ni con las resonancias magnéticas funcionales, todo lo que ustedes quieran, que podemos hacer y lo hacemos, muchas veces lo hacemos, los PET o lo que fuese. No tenemos todavía un órgano demostrable donde nosotros podemos demostrar como en el resto de la medicina. Y en eso tenemos que ser muy cautos porque somos diferentes. Somos diferentes porque de entrada nosotros ya decidimos trabajar con un órgano que no tenemos conciencia de lo que es. No lo tenemos conciencia de lo que es. Podemos tener cierta conciencia con el Parkinson o con una lateral amiotrófica o con un Alzheimer, pero con una depresión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? No lo sabemos. Entonces, partiendo de eso y llegando al día de hoy, después de estos 40 años, digamos, y acá está, lo estoy viendo a Bemi Fisme, que vino de Estados Unidos, volvió a la Argentina después de, no sé, 30 años allá, y que trabajó mucho en cosas de urgencia, él también nos puede opinar, y lo veo a Golfar también, que es el encargado acá de decirme, cuando yo le pregunto, pero ¿qué posibilidades de desarrollar Alzheimer con el índice de Tierney tenés en los próximos 2 años? ¿Quién me la contesta? En 2 años la probabilidad es tanta, más o menos, de que desarrolle un Alzheimer progresivo. Es decir, que tanto uno como el otro son hombres de experiencia que saben desde la clínica, porque yo estoy hablando desde la clínica, y desde la clínica tenemos que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vos estuviste en Alemania, en Göttingen, vos sabés que los alemanes tienen eutanasia, pero a diferencia de Suiza, en Suiza, uno, después de pasar el examen psiquiátrico, estamos hablando de pacientes que no tienen enfermedades orgánicas, ¿ok? Después de pasar el examen psiquiátrico, un paciente que no tiene alteración orgánica física, y después de recurrir a 2 o 3 psiquiatras que le hacen el certificado, el paciente tiene derecho a suicidarse, es decir, hacer la eutanasia siempre y cuando el médico la firme, le dé los elementos, pero no los accione. Eso es Suiza. Alemania hay una ley de eutanasia, tiene que pasar por un comité que diga eso, pero en Suiza ya se acepta hoy que la enfermedad psíquica mental terminal existe, porque un evaluador, que no seremos nosotros, porque va a ser muy difícil, evaluar a un paciente que se quiere suicidar, y yo ahí te mandé la holandesa famosa, que en Alemania estuvo 3 años en juicio y finalmente le hicieron suicidio asistido, que son para nosotros siempre casos muy graves porque siempre insistimos con la depresión. Yo soy un poco escéptico, no solamente la depresión, el sufrimiento mental es la alteración del pensamiento, del comportamiento y del sentimiento del paciente. Es decir, porque lógicamente si tiene dolor con un cáncer pancreático uno le da un goteo de morfina y se terminó, no tiene dolor. Pero nosotros no tenemos para aliviar el dolor. Aún te diría que, porque todos los tratamientos son siempre para que no se mate el paciente, inclusive la ketamina y la psilocibina y todos los nuevos, eh, yo los digo entre paréntesis, uno siempre tiene la fantasía que uno puede hacer el washout. Y a mí me toca muchas veces, segunda opinión, de que uno tiene que hacer un washout, pero porque tiene que hacer algo más. Me resisto a pensar de que ese paciente es terminal, porque es terminal porque él piensa que es terminal. Él lo piensa. Yo no, porque como yo sé que no manejo un órgano, manejo un órgano que desconozco, no puedo sobre un órgano que desconozco decir que esto ya no sirve más, como un neumático. Yo no manejo un neumático donde voy lo del gomero y me dice, no, mira, la tenés lisa, tocá que está lisa, si te vas a ir de viaje, cambiala. Yo no tengo un órgano para tocar. Tengo un órgano simplemente de que me explican síntomas, y si soy un poquitito y juego más con la transferencia y la contratransferencia, por ahí me doy cuenta del sufrimiento de ese paciente y de lo que le pasa. Y muchas veces, lógicamente, doy algo, aunque yo considero que no voy a tener éxito, pero lo doy igual. Y todos hemos hecho, ahora todos hemos hecho terapéutica de electroshock y
Yo te diría que todos los pacientes que con riesgo de suicidio inminente, bla, 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 con resistencia, que hice electroshock, no sé cuántos tendré en la estadística, pero 20, 30 tengo. En todos los casos yo tuve éxito. Cuando todos los demás colegas decían, no, va a perder la memoria y va a estar mal, yo tenía éxito. ¿Por qué? Porque la indicación es precisa. Cuando vos sabés que la indicación es precisa, va a tener éxito. Entonces, siempre hablamos de lo mismo, porque el paciente que sufre, y que es un esquizofrénico o es un border, que sufre mucho, nosotros decimos, sufre, pero no está en condiciones de decidir su vida. Y es una pregunta que es incontestable esa. ¿Por qué no está en condiciones de decidir su vida? Porque tiene un trastorno del órgano. ¿Eh? Si tiene el órgano del páncreas que le funciona mal, está en condiciones de decidir su vida. Y si tiene la mente mal, no está en condiciones de decidir su vida. Esa es una pregunta incontestable. Sí, desde el punto de vista nuestro, yo no podría estar en Suiza y ser un psiquiatra que va a desempatar esto, porque es el único lugar del mundo donde se puede. En todos los lugares del mundo, los psiquiatras te van siempre como la estadística esta que te demuestra, aunque sea fútil, van a seguir insistiendo, porque en el fondo nuestro pensamos que un washout y una nueva medida de algo lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es el órgano. Mira qué fácil la contestación. Si supiésemos cuál es el órgano, diríamos igual que un clínico que hace gastroenterología y que tiene un colangioma con metástasis hepática. Pero nosotros no podemos decir eso. Inclusive, aunque el paciente tenga un Alzheimer de comienzo inicial digo, cuando sabemos que es de comienzo inicial. Ni podemos decirlo ahí en ese momento porque tenemos alterado. Por eso están todos los testamentos biológicos. Es decir, de la no cruencia cuando ya uno no puede pensar. Pero bueno, no sé si dije algo, pero se me Sí, fueron ocurriendo las cosas en función de que tenemos que ser cuidadosos en eso, en que seguimos tratando un órgano que no conocemos. Y eso gracias. es un pensamiento que tenemos que trabajar con eso y convencerlos al resto de los médicos en que se puede trabajar aunque uno no conozca el órgano y así fueron estos 40 años. No importa si te digo trabajar psicoterapéuticamente con la palabra o farmacológicamente. En mi época ninguna de las dos cosas se podía, iba todo electroshock y nada más. Pero bueno, después en estos 40, 50 años la cosa fue evolucionando y cambiando porque lógicamente adelantó la medicina y todos los procedimientos que se hicieron. Ok. Gracias, Julio. Recién me acordaba, ¿no? Que en la medicina, por ejemplo, en los hepatólogos, dicen que la futilidad, el concepto de futilidad les sirve parcialmente para descartar aquellas cosas que ya seguro, o sea, que no es que descartar todo un tratamiento ni dejar de tratar, sino ir visualizando cosas que realmente no han funcionado. Particularmente con esto que decías de tomar tal vez lo de la hepatología, uno de los trabajos que terminamos no citando acá porque hablaba de la psiquiatría paliativa, sí hacía una propuesta de que si fuese posible sería ideal poder hacer una estadificación de la enfermedad como se hace en el caso del cáncer o bueno, sí, en oncología más que nada. Justamente para lo que dice Lili, no tanto para no hacer, sino para evitar ciclos cruentos de tratamiento que tal vez no van a llegar a ningún lado. Pero bueno, nos encontramos con lo que decís vos, Julio, que realmente el órgano con el que trabajamos no lo conocemos. Y te diré otra cosa mientras hablabas, pensaba en uno de los argumentos que daban en este alegato del suicidio asistido, que es que escatológicamente incluso el paciente oncológico se va a morir comparativamente pronto de la enfermedad que tiene y es terminal. Por eso ahora nuestros pacientes probablemente no se mueran dentro de poco tiempo de la enfermedad que tienen Y del dolor de padecer el dolor que les provoca, que es lo que decía Julio, que y para sin eso no. embargo son más o menos terminales que, qué sé yo, un paciente con un curso horrendo que no responde a ningún tratamiento, me siento y le digo, no, bueno, negro, no sos un paciente terminal. Pero bueno, para mí es un poco problemático que en esa línea argumental este autor
alegaba la posibilidad de que los pacientes psiquiátricos puedan acceder al suicidio asistido y creo que eso es meternos en un berenjenal distinto. Pero igualmente, digamos, es indisoluble el tema de lo terminal con la paliativo, porque, digamos, no se puede considerar que sea terminal el paciente y el tratamiento es terminal, porque justamente, digamos, voy a introducir levemente el tema de lo paliativo, pero justamente dicen en la psiquiatría paliativa que es conjunto, que no es una sentencia definitiva, sino que es un modo de concebir el tratamiento de un paciente eh, refractario, difícil, acaso terminal, pero que merece nuestro esfuerzo. Con respecto a la terminalidad, que tampoco es un tema que abordamos hoy, hay una diferencia bastante importante que está bueno hacer entre lo que es fatalidad y terminalidad. Fatalidad es que causa la muerte. Ahora, por lo menos conceptualmente en el resto de la medicina, terminalidad habla de un mal pronóstico, una mala evolución, pero cuyo desenlace es la muerte, más pronto que tarde. El problema cuando lo aplicamos a nuestro campo es que capaz que está No, todo bien, pero ¿cuál es la relación causal que existe? Digamos, el paciente, sabemos que los pacientes que tienen trastornos psicóticos tienen una morbimortalidad, pero una mortalidad mayor, menos años de vida que pacientes que no tienen trastornos psicóticos. Se mueren de esquizofrenia o con esquizofrenia. O incluso en el caso del suicidio, uno podría argumentar que los pacientes no se mueren de depresión, sino que se suicidan. Ahora, tal cual. el suicidio muchas veces es contingente con que el paciente tenga un trastorno depresivo. Pero bueno, es meternos en un campo grande. Igual me parece que cuando nosotros pensamos en hacer estos ateneos y sobre este tema, este, eh, nos quedaba claro que no podía ser esto un masazo, digamos, en el sentido de algo oscuro, denso, pesado, ¿no? Entonces, melancólico, sino más bien tratar de ir encontrando, ¿no? Hacer, hablando de revisión clínica, ¿no? Tratando de ir encontrando algunos recursos o algunas pistas, no un árbol de decisión, pero sí, bueno, ya sabemos las cosas de siempre, de tratar de afinar el lápiz con el diagnóstico, que eso ayuda muchísimo. Yo creo que frente a estos, con este tema de quién es la imposibilidad, creo que frente a este tipo de clínica uno no puede estar solo nunca, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, Putman, cuando habla del tema de la no resistencia, él decía, Julio, que también trabajaba en una clínica general y que las cantidades de resistencias al tratamiento que se resolvían por intervenciones de otras modalidades era muchísimo el porcentaje. O sea, ¿qué es lo que siempre decimos de, bueno, una de las causas de resistencia a la enfermedad médica intercurrente, ¿no? O algún elemento que tenga que ver con lo endocrinológico, bueno, de cosas que casi todos nosotros estamos atentos a esas cosas, pero además de estar atento, de contar con la valija de elementos necesarios que tiene el que también se dedica específicamente a algo, de quienes aprendemos mucho, ¿no? Y quienes nos alivian mucho. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de poder trabajar con Mariano lo veíamos en el tema de la insuficiencia renal en pacientes con tratamientos prolongados con litio, con nefrólogos, las nuevas formas, de ver hasta cuándo hay que medicar, cuántos quistes tiene que haber, bueno, ¿no? Como tratar de acercarnos, ¿no? Pensando en alguna herramienta o con las cuestiones que nos permitan resolver, bueno, es nunca quedarse solo con esto, intercambiar y estudiar y conocer y acercarse a los colegas, ¿no? De otras especialidades. Bueno, abrimos la discusión con los demás. Gracias, Julio. No, por Creo favor. que es eso de, ¿no? El órgano que no conocemos sigue siendo así.
Sigue siendo así, pero también es cierto que la historia de la medicina es que avanza frente al desconocimiento, porque hace 300 años no sabían que la sangre circulaba, digamos, qué sé yo. La medicina avanza por el desconocimiento, así que tengamos la esperanza de que este desconocimiento que tenemos en algún momento, por ahora tenemos teoría, un montón de teorías, desde el psicoanálisis hasta la neurobiología que tratan de explicar un montón de cosas. Confiemos en que en algún momento tengamos más información. Mm. Perdón, hacemos mientras tanto un intento. pasó? Ponelo abajo, ponelo abajo. Abajo, abajo, Un momento de en la silencio. base del televisor. Bueno, mientras tanto, volvemos acá. Estamos intentando resolver un tema técnico. De este lado. Bueno, Acá no es yo, nada de si lo me atamos con permiten, alambre. aprovecho, Tarde. perdón, si me permiten, aprovecho. Tenés que- Realmente, cuando se planteó este tema, a mí me pareció realmente muy interesante, ¿sí? Apasionante. Creo que nos hace pensar y nos hace dejar pensar, nos va a dejar pensando a todos, ¿no? Pero me pareció también realmente excelente y espectacular que lo hayan invitado al profesor Moisesovich, que yo creo que es uno de los grandes maestros No es para en Argentina. tanto. No, sí, bueno, espere, No no. es para tanto. Sí, porque realmente quienes transitamos esa época donde empezaron a aparecer los escritos, porque primero fue un librito color así medio toscano, ¿no? Una cosa así. Marrón, Después marrón. una serie de libros, empezamos a tener una visión del abordaje farmacológico totalmente diferente al que teníamos, incluyendo los aspectos psicodinámicos, como por ejemplo lo que usted definía como factores específicos, inespecíficos, cosas que realmente nos ayudaron mucho para trabajar y creo que cambiaron la práctica y que también hicieron que muchos colegas que se dedicaban por ahí no a la psiquiatría, que inclusive la veían a la psiquiatría como una especie de especialidad media así psiquiatrónica, fea, como muchos psicoanalistas se empezaron a acercar a la psiquiatría de una manera más tranquila, digamos, y terminaron trabajando muy bien. Creo que realmente cuando me dijeron que iba a estar el profesor, realmente me agarró un entusiasmo muy grande. Les Quiero agradezco. aprovechar para agradecerle todo lo que ha aportado. Realmente creo que ha sido meduloso para lo que es la práctica de la psiquiatría en Argentina, ¿no? Y el poder unir estos mundos, ¿no? Del psicoanálisis, que poca gente lo hizo. Por ahí me acuerdo Jaime Smolovich, usted lo conoce, por ahí a veces trabajaba con ese tema, ya falleció Jaime, pero usted unió dos mundos que estaban muy separados, así que Qué un bueno. maestro verdadero. Creo que unas cosas que hacen los maestros verdaderos es unir mundos separados. Gracias. Bueno, colegas, a ver si tenemos un mensaje ahí, pero creo que es un saludo. Efectivamente es el saludo del doctor Fine. Si alguien quiere agregar algo, participar, comentar. Sí, por favor. La audiencia, ¿No quieren poner para que se vean? para que se vean los que están. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí, están. Ya tengo. Hay alguien con más cancha en Que acá nosotros Ajá. tenemos a vos, Julián. Dale. galería. Ahí estamos Ahí todos. estamos todos. Ahí está. Ah, éramos muchos más. Éramos un montón. Mira Corita. ¿Dónde están Coritas? Coritas, Hola, ¿cómo les va? ¿qué haces? Bien, excelente. No, no, Felicitaciones. gracias. Excelente la charla, excelente la discusión, sumamente interesante y por supuesto que uno piensa muchísimo en todos los pacientes
Y yo pensaba mucho en los estilos de vida, esto que, bueno, hace un mes con Lili estuvimos en el congreso en la APA y justamente el congreso fue sobre eso, ¿no? Sobre estilos de vida, que quizás ahora se está hablando muchísimo más, uno debería, creo, lo digo quizás también como una autocrítica, pensar más en tener esos factores en cuenta, ¿no? Digo, veníamos pensando mucho y lo charlamos también mucho con Liliana, este tema, ¿no? De hacer también mucho énfasis en los estilos de vida de nuestros pacientes. Bueno, les agradezco y buenas noches a todos. Gracias. Gracias por venir. Hola, Mariano, que la veo ahí levantando la mano en el Martelli. La Poli ahora no la veo, pero la veía por ahí. Todos amigos. Acá hay mucha más gente. Acá hay mucha gente más, sí. Ah, pero veo, no llego a ver las caras, pero bueno, ahí está Poli. Abrazo. ¿Alguien más con ganas de decir algo? Yo tengo una pregunta. eh, ¿Cómo ubicarías la reacción terapéutica negativa? ¿A dónde lo ubicarían? Vamos a sacarle. ¿Se escuchó la pregunta? De nuevo, A ver, Juan Carlos. ¿Dónde ubicas a la reacción terapéutica negativa? El doctor Fishman levantó la mano, no sé si para Sí. contestar. Respondan estas preguntas primero y después le damos la palabra al doctor. Bueno, ¿qué pensamos nosotros de la reacción terapéutica negativa? Sí. Y la podríamos ver como una forma de resistencia al tratamiento, pero Pero perdón, ¿cómo medio definís reacción terapéutica eso. negativa? Por ahí estamos en Bueno, diferentes es lugares. inconveniente para el tratamiento. Quizás sea una medida suspender el tratamiento. A mí me ha pasado, por ejemplo, que de golpe una paciente neurótica y de golpe empezó a no soportar estar en el consultorio y a tener respuestas somáticas que no había tenido antes. Este, eh, diríamos, se define teóricamente por una cuestión de la pulsión de muerte, qué sé yo, pero en última instancia, por eso estaba tratando de ubicarlo. No sé si es una especie de imposible o imposible en ese momento y lugar, ¿no? Claro, ¿no? Ese es el sentido de lo imposible. Gracias. Volvimos al doctor Fishman que levantó la mano. El doctor Fishman, Abraham, Se tiene que ¿desmuteamos? Él se- ¿Podés desmutearte? Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Quería saludar a todos y más que saludar a un gran maestro, también quería saludar a un gran amigo, el doctor Moisesovich. Quería compartir otro aspecto de este tema de la futilidad. Uno es felicitarlos por traer este tema porque requiere mucho coraje. Es un tema muy delicado que pocos psiquiatras quieren abordarlo. También quiero traer otra perspectiva, que es el sentimiento de futilidad, que realmente es el cansancio del psiquiatra de haber tratado a un paciente por muchos años con todos los agentes farmacológicos y psicoterapéuticos posibles, y el paciente sigue recayendo y sigue recayendo y sigue recayendo. Hemos visto en un grupo, hemos visto en un grupo que estos pacientes muchas veces pueden beneficiarse de ser tratados en instituciones de consultorio externo, porque como tienen muchos psiquiatras, los psiquiatras ya están preparados a saber y a estar alerta cuando este sentimiento de cansancio viene.
y pueden en ese momento referirlos a otro psiquiatra para que pueda, como en una carrera de postas, levantar el mensaje y seguir corriendo. Porque hay muchos trabajos que muestran que la respuesta a un agente cambia cuando se trata después de haber tratado muchos otros. Así que hay una posibilidad de poder usar no solamente agentes en dosis mucho mayores a las máximas autorizadas, sino también renovar medicaciones que ya fueron usadas porque el cerebro ha cambiado y puede ser en ese momento, puede producir una respuesta positiva. El otro elemento es considerar la posibilidad de que el paciente sea un paciente que absorbe medicaciones pobremente o que las elimina demasiado rápidamente. Y por eso hay que ajustar las dosis, a veces a demasiado baja o a veces a demasiado altas. Por ahora, el único agente que ha sido relacionado a una medición genética ha sido el escitalopram, donde se puede buscar un test genético para ver si está en el mejor nivel terapéutico. Pero este tipo de discusión es muy enriquecedora y creo que, como ustedes decían, la medicina sigue avanzando y sabemos que de 400 neurotransmisores que tiene el cerebro, estamos tratando de resolver estas cuestiones basados en los 6 que conocemos. Así que sigue siendo un órgano que no conocemos, con muchos transmisores que no sabemos el efecto, pero tal vez encontremos que en algún momento usando agentes que afectan la bombecina o la sustancia P o la neurotensina, pueden también afectar el curso de la enfermedad mental. Así que les agradezco mucho por haber traído este tema y abrirlo a la discusión. Gracias a todos y espero que continúen en esta línea. Sí, sí, el mes que viene la seguimos, ya van a tener noticias nuestras, ¿eh? Bravo eso. Se viene el garrotazo. Ya van a tener noticias. Bueno, salió así. Bueno, bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Julio, un No, regalo. por nada. ¿Mm? Al contrario, les agradezco a ustedes la invitación y realmente esto es una síntesis de la historia que tenemos todos nosotros, porque todos tenemos este tipo de trabajo y sabemos que es importante lo que dijo Bemi recién, de que sepamos pasar la posta. Yo pienso que cuando uno está cansado, uno tiene que pasar la posta. Es muy importante eso, porque no es nuevo que las transferencias también son muchas veces farmacológicas, no son solamente transferencias psicológicas, son también farmacológicas Sí, de quién va acompañado. Así que seguro, la tengan eso en cuenta. psicofarmacología vincular, Eso ¿no? lo aprendimos de Sí. Eso es muy importante eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Bueno, Julio. muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta la próxima. Chao, Chao, buenas chao. noches. Nos vemos, hasta Chao. luego. Bye, bye. Para todos. Muy lindo.